¿Qué tal? Yo soy Ignacio. Yo soy Ale. Este es el episodio número 22 de Desigual y estamos con Leo Ruin. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? Bien, súper bien. Primero que nada, antes de empezar con lo que te mencionamos hace un ratito, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te está yendo en tu proyecto Made in Paraguay? ¿Cómo estás? Bien, estamos con dos proyectos, sinantena.fm, que es una radio digital más una generadora de contenidos, podcast. Estamos encontrándole la vuelta porque es un proyecto que tiene como médula espinal a una radio convencional, por decir así, por eso le pusimos el nombre sinantena.fm, porque es como una FM sin una antena. Y tiene 4 programas de radio diarios en vivo. Ahora se le sumaron unos cuantos más a la siesta y algunas repeticiones del fin de semana. Y, y también estamos empezando a hacer contenidos visuales, audiovisuales para algunas marcas. Probablemente hagamos algo con la Liga Española, algunas transmisiones post partido, no sé, estamos trabajando en encontrarle la vuelta porque esto es como una startup donde así nació, ¿verdad? Como un concepto garage donde queremos ir eh, creciendo, probando, prueba y error, digamos, ¿verdad? Y madeinparaguay.net es una extensión de mi programa de radio que yo hice muchos años en Yandutí, después se le agregó televisión. Ahora tengo un formato semanal, antes era diario, y es una extensión, una página web donde los temas principales tienen que ver con derechos humanos, medio ambiente, política. Y ahí está un poco más organizada porque ya veníamos haciendo esto. Entonces es como agregar una redacción digital. Pero bueno, siempre buscándole la vuelta, agregándole un newsletter, etcétera, etcétera. Un poco por ahí venimos, pero bueno, experimentando y contentos, digamos. Solamente que siempre la sustentabilidad del problema, ¿no? ¿Cómo financias todo esto de los medios? Estuve en Buenos Aires hace 3 semanas atrás en un evento grande, se llama Media Party, donde había muchos medios digitales alternativos. También estaban empresas grandes como Meta, como Google, como New York Times, Washington Post, The Guardian, bueno, contando un poco la experiencia de medios grandes hasta medios muy chiquitos, exitosos, como el caso del Surtidor, por ejemplo, que es un medio de éxito en Paraguay, ¿verdad? Así que bien, contento. Antes de pasar a ese tema, si puedo meterte un pequeño inciso de eso, ¿cómo fue que, o sea, por qué decidiste que es como muy transversal que todos estos proyectos estén, eh, bueno, vale la redundancia, atravesados porque sean muy digitales y, o sea, 100% inmersos en esas plataformas y con esos estilos? ¿Por qué fue que decidiste eso? O sea, que, no sé cómo explicarme, ¿cuál es la decisión atrás de eso? No sé si es más independencia o sencillamente separarse de medios tradicionales. Las dos cosas, por un lado independencia y por otro lado creo que es el camino, ¿verdad? O sea, yo vengo fundando medios tradicionales hace mucho tiempo o generando mucho en el mundo tradicional, por eso para mí también me costó un poco al comienzo. Yo cuando iba a hacer myparaguay.net, que cumplimos ahora un año, lo pensaba como un diario digital más tradicional y después fui entendiendo que la lógica no iba por ahí, era mejor alzar menos material, pero más trabajado, más contextualizado, mejor pensado, porque ahí, como les decía, tratamos temas de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, un desalojo campesino, un desalojo indígena o un problema del medio ambiente de una deforestación que por ahí no es tratado en un medio tradicional, nosotros queríamos tratarlo. Entonces nos vinculamos mucho con las ONGs que también necesitan difusión. Entonces, para mí tiene que ver con eso, con la independencia, con no depender de una editorial de ningún medio. Por más que en Ñandutí nosotros teníamos libertad total, no deja de ser una radio comercial. Entonces, si vos tenés la publicidad de McDonald's, vos no podés hablar mal de McDonald's, digamos, ¿verdad? Entonces, o de Coca-Cola. Entonces, nosotros queremos, no por hablar mal de ninguna marca, digo, ¿verdad? Pero te va poniendo un corset. Entonces yo no quería ese corset
Entonces, por un lado era eso y por otro lado siempre me gustó el tema tecnológico. Soy una persona que relativamente estoy siempre al día. Ahora estoy siguiendo mucho lo que tiene que ver con realidad virtual y con todos estos proyectos de inteligencia, perdón, de inteligencia artificial. Me fascina esto de DALL-E que lanzó Google, de poder meter una frase y convertir en una imagen. O sea, estoy muy fascinado con estas cosas y bueno, siempre me gustó la tecnología, digamos, y eh, me leí un libro sobre la transformación del New York Times, de lo que es el impreso, el digital y cómo están hoy trabajando y bueno, creo que ese es el camino sin ninguna duda. Y igual todo cambia, ¿no? Porque aparece una nueva red como TikTok, donde yo no estoy, y ahora resulta que hay que estar. La gente pierde más tiempo, por usar un término, en el mundo en TikTok que en Netflix, porque la gente ve cosas rápidas y se queda horas mirando cosas cortas, digamos, que dedicándole tiempo a Netflix. Entonces eso me da otra vuelta a la cabeza. Entonces, esto no es algo estático, ¿verdad? Es como, me gusta el mundo de las criptomonedas, del blockchain, de los NFT, todo eso. Me gusta mucho explorar eso. Entonces, para mí es algo natural que lo pueda hacer eh, con más tiempo, digamos, que el que yo tenía cuando dirigía la radio, la Rock and Pop, Yandutí, Disney, Farra. Tenía muchos medios que dirigir y mucha gente, ¿verdad? Eran más de 100 personas, casi 200. Acá somos 10 o 15 y eso también me gusta mucho, ¿verdad? O sea, acá hay un ambiente, el café está libre, tomamos té, hablamos, enseguida va a venir la mesa de ping-pong, o sea, estamos creando, pensando y eso me gusta mucho, ¿no? Ok, ahora cortando un poco y ya haciendo como una introducción no solo para vos, que ya te estábamos comentando antes de iniciar la transmisión, al video, y también Sí, para la gente. eh, Básicamente, viendo nosotros tu background, eh, desde lo que nosotros podamos ver y desde nuestra comprensión, decidimos hablar contigo un tema al que le veníamos dando vueltas ya con Ignacio y a partir de un disparador específico que yo le comenté a él que vi, que es en relación a lo que, como te decía, puede ser capaz muy amplio, que es sobre democracia y no solo sobre democracia, sino democracia contextualizada en nuestro país y actual en relación a todo lo que está pasando. Eh, Claramente el disparador es, a nivel nacional me refiero, es todo el debilitamiento que se ve de algunas instituciones en relación a muchas de las cosas que fueron saltando últimamente, que si bien eran sabidas, terminaron de reflejar un poco más justamente lo debilitadas que están esas instituciones, entendiendo que hay muchas personas que pasan por arriba y en relación a eso era que queríamos hablar de algunos puntos en específicos y partiendo del primero es justamente eso, a partir de esos de los últimos sucesos y nos referimos por ejemplo a las implicancias de no a las implicancias a las designaciones de significativamente corrupto del vicepresidente de Horacio Cartes. eh, Creemos que justamente eso se reflejaba como una fragilidad muy grande de instituciones que deberían ser de las más fuertes del país. Primeramente eso, ¿cómo ves en relación a eso, en ese sentido medio lineal, cómo ves la democracia en el país? débil, muy débil. Tenemos una democracia de fachada prácticamente. Tenemos elecciones, no sabemos si los resultados son reales. Yo viví una elección donde fui candidato a vicepresidente y eh, por un lado no sé si el resultado refleja la realidad, por otro lado nos encontramos con los problemas eternos de cómo cuidar la mesa de votación, cómo evitar la compra de votos, cómo evitar que se le compre al tipo que está ahí en la misma mesa, mientras a la oposición le cuesta completar un lugar para sentarse, hay 10 colorados detrás haciendo fila como suplente, ellos son una máquina aceitada de 70 años, con mucha trampa encima, con mucha cintura también de cómo maniobrar las cosas. Entonces, creo que hay una democracia más bien de fachada, ¿verdad? Porque las instituciones no funcionan, no tenemos ni una sola persona presa por deforestar en este país, por ejemplo, es un tema que me gusta el medio ambiente.
¿Ustedes se enteraron alguna vez que alguien se fue preso por deforestar o por... Acá en la región oriental tenemos una ley que es deforestación cero y el año pasado se deforestaron 50.000 hectáreas, digamos, ¿verdad? Y en el Chaco se deforesta a un ritmo casi de 30.000 hectáreas por mes. Estamos hablando de más de 2 veces el tamaño de Asunción por mes. Entonces, eh, no funcionan no funcionan nuestras instituciones. Por eso siempre figuramos entre los países más corruptos, ¿verdad? Se calcula que hay 10% de lo que sería el Producto Interno Bruto nuestro se esfuma en corrupción. Vamos a hablar por cifras redondas, más o menos entre 1.500 millones de dólares al año se va solo en corrupción, digamos, ¿verdad? ¿Cuánto dinero se tira en, en presupuestos que no llegan al lugar donde tienen que llegar? Yo estaba hablando con una mujer indígena y ella decía, cuiden la plata, le decía a un senador, porque mandan a hacer, no sé, 50 baños en el Chaco, baños modernos, digámosle, pero no hay agua. Entonces, ¿para qué mandaste a hacer el baño, digamos? Entonces, hay una cantidad por un lado, de errores conceptuales y por otro lado, de corrupción, digamos. Entonces, nuestras instituciones no funcionan, ¿verdad? Funciona, es muy débil la democracia. Esa es la triste realidad del Paraguay, digamos, ¿no? Y creo que Estados Unidos, realmente ellos hace unos años que están con este intento de proceso de que los países funcionen mejor. Nosotros somos su famoso patio trasero y están queriendo hace un tiempo, ellos están bajando una línea, digamos, de frenar la corrupción y mejorar las instituciones de alguna manera, ¿verdad? Entonces, bajo la tutela de un país extranjero, en este caso, bueno, nos encontramos con estas dos designaciones que son muy fuertes, muy fuertes, significativamente fuertes, y no, todavía no se procesa esta información, digamos, ¿verdad? Porque se está hablando de un expresidente que ojalá se vaya preso pronto, porque es lo que se considera que debe ocurrir, y de un vicepresidente que también ojalá sea deportado, digamos, ¿verdad? Pero que vos veas que en otro país te van a llamar a juzgar porque acá no te juzgan, es triste y demuestra la realidad de los hechos. ¿Y por qué pensás que existe esta debilidad en la democracia acá en Paraguay? Eh, ¿Cómo te parece que llegó a este punto? ¿Te parece que fue así de hace rato o es algo que estamos empeorando cada vez más? No, es un proceso de degradación, es un proceso de degradación. Nosotros salimos de la dictadura y entramos en una supuesta democracia, y nunca se han cumplido, digamos, los mínimos cánones para llamarnos democracia, digamos, ¿verdad? Por eso si uno mira el Latino Barómetro o otras instituciones que miden el nivel de democracia, vas a ver que Paraguay siempre se encuentra entre los más débiles, digamos. Por eso también Paraguay a veces prefiere un líder carismático o un líder así como incluso Cartes, ¿verdad? No, cuando uno ve las encuestas, Cartes dentro del Partido Colorado sigue siendo una persona apreciada, digamos, ¿verdad? Porque él era un patrón que daba órdenes, ¿verdad? Y la gente prefiere a alguien así más fuerte, eh, renunciando a las libertades incluso individuales. Y eso se da por una degradación, específicamente por un partido, que es el Partido Colorado, ¿verdad? Aunque ya les digo, viene de la dictadura 35 años y después los otros 35 que tenemos ahora son de degradación, digamos, ¿verdad? Ellos formaron un esquema, por ejemplo, en el narcotráfico, digamos. Esto está documentado en la década del 60, cómo permitían las pistas clandestinas, cómo a base de coimas fueron generando cada vez más pistas para que Paraguay sea un país de tránsito. Siempre se supo que venía la droga de Bolivia, de Perú, en este caso la cocaína, y pasaba por el Chaco, por las pistas clandestinas de los generales, de ahí se iba a Brasil. Y eso se fue ensanchando, digamos, el negocio, ¿verdad? Después entró el negocio del cigarrillo, que es el que directamente está vinculado con cartes, de armas. Se fue degradando se fueron degradando las instituciones porque el Partido Colorado es el que permea y el que permite que esto ocurra, digamos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, se empezó a permitir, no se controla el dinero. ¿Cuántas veces se rebotó para controlar el dinero de la financiación política? Eh,
tenemos problemas con la tierra, hay más títulos de propiedad que metros cuadrados del Paraguay, que superficie. ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? Entonces hay varios títulos sobre una misma propiedad. Es decir, esto está todo degradado hace mucho tiempo y principal responsable el Partido Colorado. Ahí ya creo que el... hay dos cosas que ya están tipo muy expuestas. Creo que el contexto, entonces en ese sentido ya es claro cuál es nuestro contexto nacional. Creo también que de alguna u otra manera se queda expuesto cuál es el camino que se siguió para llegar hasta este punto, como estabas mencionando, y hasta cuáles son los elementos que pueden hacerse responsables de esa situación. Y creo que ahí es oportuno que podamos decir cuál es el disparador justamente que nos hizo terminar de hablar de esto. Hace poco en un podcast que se llama El Método Rebord, escuchaba a Rebord, que es el protagonista del podcast, invitó a dos personas. Uno era Carlos Maslatón, un político economista argentino, y el otro era Iván Yaregrotsky, que es analista político de C5N, y estaban hablando un poco del contexto no solo de Latinoamérica, sino de algunos países muy importantes del mundo, como bien mencionaste, Estados Unidos y toda esta, si se quiere, estos intentos que está haciendo en algunos países como el nuestro, y también de otros países mucho más importantes, como, o sea, igual de importantes como China. Y en un momento salió el tema de la democracia y la frase era muy específica. Eh, Iván Yaregrotsky decía, China creo que el gran, dijo obviamente en sentido, no sé si figurativo, pero no siendo, hasta con cierta ironía, diciendo China mucho del avance que tiene en la actualidad y mucho del posicionamiento que generó, no solo como potencia que es evidente, sino que posicionándose realmente en muchos aspectos como un nexo muy directo con muchos países de Latinoamérica, superó un problema que es el problema de la democracia. Y hablaba de que como nosotros no, en nuestros países nos embanderamos en, tal vez de manera muy radical, criticar algunos otros sistemas, entendiendo las debilidades y las limitaciones que ya nos demuestran países como el nuestro, por ejemplo. Obviamente él no estaba hablando de Paraguay, pero nosotros hablando, por ejemplo, de todas las limitaciones que tiene nuestro país, toda esa degradación de la que vos mismo hablabas, eh, a veces casi salteando eso, nos ponemos de manera muy radical no sé si juzgar totalmente, sino que entender que cualquier otro sistema o cualquier otro proceso que siga otro país es completamente condenable. Y ahí es que nosotros hablamos de ese paralelismo y es, por ejemplo, a vos que te genera esa frase, obviamente que está, como te digo, nosotros también interpretamos que tiene cierta ironía, pero ¿cómo interpretas una frase como la que dijo él, que China superó el problema de la democracia, entendiendo que capaz puede tener un proceso, no sé, un proceso quinquenal, puede tener grandes proyectos a futuro que puede ir sosteniendo, una serie de cosas que en países como el nuestro no se pueden ni siquiera pensar, obviamente entendiendo que el contexto es totalmente diferente, estamos hablando de una potencia y países subdesarrollados, pero no sé qué te genera eso o cuál es tu reflexión. Lo que pasa es que no escuché el podcast, pero no te puedo decir porque si pudiera tener mejor comprensión de todo lo que hablaron, tal vez pueda opinar mejor, ¿verdad? Pero China siempre dice que ellos no quieren imponer un sistema en otros países, que es la diferencia con Estados Unidos, digamos, ¿verdad? Estados Unidos ha tumbado gobiernos y siguió haciéndolo y la injerencia sigue siendo absoluta, ¿no? Ahora estamos viendo con lo de Cartes y con lo de Velázquez, por más que sea necesario o vergonzoso que se meta un país tercero, se meten. Ellos han echado y puesto gobiernos en Latinoamérica siempre, ¿no? Desde Allende, en Chile, cuando fue el golpe a Lugo también estuvo metido Estados Unidos, el golpe a Dilma, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos siempre se ha metido
ha tenido injerencia en países extranjeros, digamos, de manera abierta y nosotros, por ejemplo, yo condeno mucho la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Pero también tenemos que recordar que Estados Unidos invadió Irak sin ninguna razón. Dijeron que había armas de destrucción masiva y no había. Eh, y también invadió Afganistán, digamos. Entonces, y le echó a Gaddafi de Libia, digamos. Eran líderes, eh, digamos, que no eran democráticos, pero no tenían por qué meterse en esos países, digamos. ¿Verdad? ¿Quién le dio el permiso para convertirse en, como ellos siempre se han erigido en el sheriff del mundo, digamos, ¿no? Y China siempre dice, nosotros no queremos importar nuestro modelo, nosotros respetamos lo que haga cada país, digamos, ¿verdad? Y no sé si a eso se referían en Sí, obvio. Superó Y la... no No, no, solo no, no. importar, sino que también, más allá de importar o no el modelo, hay como también una constantemente un posicionamiento. Específicamente, por ejemplo, él se refería en el caso de Argentina comenzar a entablar relaciones mucho más fuertes de las que tiene ya con China y que muchas veces eso se ve, muchas de esas relaciones, muchos de esos negocios que se pueden entablar desde países, no solo Argentina, sino de países en Sudamérica en general, se ven muy limitados en relación a que la opinión generalizada, y no solo la opinión generalizada, la opinión de integrantes de espacios políticos está sesgada por una condena al sistema que existe en China, por ejemplo. O sea, hay abiertamente muchos políticos que en Argentina dijeron que es un despropósito que Argentina siga teniendo algunas relaciones con un país que tiene una dictadura. Y en ese sentido es como, en ese sentido Claro, es que esa es una cuestión que siempre se pone en tela de juicio, digamos, ¿verdad? ¿Qué realmente es, dónde está la libertad realmente, digamos? ¿Verdad? Nosotros somos libres, en Paraguay somos libres supuestamente de decir, como les dije antes, ¿verdad? Pero yo no puedo hablar de McDonald's mal porque te sacan el aviso de la radio o del canal de televisión. Entonces, ¿qué libertad tenés realmente vos? Lo otro parece ser más directo. Los otros te dicen, bueno, vos no puedes entrar en internet a WhatsApp, o no, está prohibido WhatsApp. Y listo, ya está prohibido WhatsApp. Ya sabes que es así. Pero nosotros decimos, no, acá está liberado, sí, pero te llenan de fake news y te pueden inventar cualquier cosa y te comiste la información, digamos, ¿verdad? Ahora hay un argentino que está intentando hacer una ley anti-fake news, digamos, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, el símbolo supuestamente del occidentalismo, está prohibido ver Russia Today, por ejemplo. Ellos levantaron el canal Russia Today y Sputnik. Entonces vos, si vos estás viviendo ahora mismo en España o estás viviendo en Francia o en Alemania, vos no podés entrar a Russia Today a ver qué dicen los rusos sobre la guerra. Aunque ya sabemos que invadieron los rusos, está mal todo lo que vos quieras. Pero ellos te pueden empezar a hablar de la OTAN, te pueden poner y vos, ser humano, mujer, hombre, hombre, mujer, o binario, lo que fueres, querés decir, bueno, quiero saber qué dicen los rusos de la guerra. Vos no podés entrar hoy a ver eso en Europa, digamos. Entonces, ¿de qué libertad me están hablando entonces? Es cierto, hay más libertades que en China, desde el punto de vista de la democracia occidental. Pero en China ellos te dicen nosotros somos comunistas a lo China, porque también uno ve de afuera, yo estuve en China hace 20 años y me quedé impresionado de lo que era Shanghai, por ejemplo, en el sentido de, nada, de ver la tecnología. Está hablando de 2002, 20 años atrás. Ni me quiero imaginar lo que es ahora, ¿verdad? Solamente ver lo que vemos en documentales, digamos, ¿verdad? Pero bueno, China tiene más de 500.000 millones de dólares en inversión en Latinoamérica. O sea, ellos tienen inversiones gigantescas en Latinoamérica de infraestructura, tienen el dinero y Estados Unidos se dejó estar, por decir de alguna manera, y ahora está desesperado por recuperar terreno, digamos, pero ¿cómo hacer, digamos? Si los negocios más grandes lo tienen, los países latinoamericanos lo tienen con China, digamos, las importaciones. Chile tiene un tratado de libre comercio hace más de 2 décadas. Entonces me parece que eso de querer cuestionar al otro. Lo mismo pasa con Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro sacó un comunicado, o sea, hizo ¿cómo se dice? Un statement a las Naciones Unidas y dijo, ustedes le tienen secuestrado a Venezuela a no sé cuántos miles
de millones de dólares en bancos de Reino Unido porque no me permiten sacar nuestro propio dinero, ¿verdad? Entonces, la Comunidad Europea y Estados Unidos dicen, no, hay un presidente llamado Guaidó que no existe y hay un presidente real que es Maduro. Te guste o no te guste Maduro, le trate de dictador o no le trate de dictador, todo lo que vos quieras. Pero él es el presidente real del país. Entonces, ¿cómo no va a tener la posibilidad de retirar un dinero de los bancos británicos, digamos? ¿Verdad? Entonces, hay mucha hipocresía en este asunto de la geopolítica. Era justamente más apuntado hacia ahí, hacia esa mismo esa hipocresía de la que estaba hablando. Y en ese sentido, capaz es un poco amplio, pero también estuvimos hablando del tiempo, pero eh, viendo como esos contextos y obviamente entendiendo que ninguno de los sistemas justamente no hay tampoco intención de importar, ¿cuál crees que podría llegar? Es muy amplio y muy ambiguo a la vez, pero ¿cuál crees que debería llegar a ser nuestro camino? No solo para fortalecer nuestras instituciones, sino para seguir un sistema que realmente comience a ser más estable del que tenemos y no sé si fortalecer nuestra democracia o no, no sé si esa es la palabra, pero ¿cuál crees que debería ser como nuestro camino en ese contexto también viendo otros ejemplos y otros países, ¿cuál crees que podría ser nuestro camino para eso, para fortalecernos un poco Sí, más? digamos, no hay una fórmula, ¿verdad? Yo no te puedo dar una fórmula. Yo creo que igual hay cambios que hay que hacer en la Constitución, digamos. Yo creo que hay que hacer una reforma a la Constitución porque, por ejemplo, nosotros no tenemos balotage, ¿no? Que es una segunda vuelta. En todos los países hay segunda vuelta. Entonces, siempre está preparado para que gane el Partido Colorado, digamos. El Partido Colorado te gana por un voto y ya terminó la elección. Cuando ganó Wasmosy en el 93, creo que tuvo 38%. Nosotros, yo estaba en la fórmula, en la última elección tuvimos 44, no sé, 45, entonces, o sea, tuvimos más que ellos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es cambiar, para mí la Constitución hay que hacer reformas, ¿verdad? O cómo se eligen los jueces, ¿verdad? El tema del Consejo de la Magistratura, está todo podrido también eso, ¿verdad? Porque hay una injerencia política muy grande y eso vimos en el caso González Daer, donde las personas aprietan a los jueces, le mandan al jurado enjuiciamiento si no le conviene tal juez, o fiscales. Entonces, tiene una relación directa con el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial es el que está más corrupto de todos, digamos, ¿verdad? Pero porque hay una injerencia política también, ¿verdad? Entonces me parece que hay que hacer reforma en la Constitución y eso no es que va a solucionar todo. Esto es un proceso largo. Acuérdate que venimos hablando de 70 años de corrupción y de degradación. Entonces, vos no puedes pretender en 5 años con un nuevo gobierno ni tampoco cambiando la constitución de que eso de un día para otro de vuelta. O sea, hay un proceso y hay países que han hecho. Uruguay es uno de los países que tiene más fortalecidas sus instituciones. Y estamos hablando de un país chiquito como el nuestro, acá al lado, ¿verdad? O sea, es cuestión de ver qué hacen ellos. Mismo Chile, Costa Rica, por citar países de Latinoamérica, ¿verdad? Para no decir Finlandia y la gente dice, ah, vos me hablas de Finlandia. Bueno, te estoy hablando de Uruguay, estamos acá al lado. Entonces, me parece que no hay magia, pero yo creo que algunas cosas sí tienen que ver con la reforma constitucional, digamos, y esa injerencia. Mismo la universidad, como ¿por qué los estudiantes no tienen más? Ahora se consiguió que haya un representante, siempre hubo un representante estudiantil, digamos, pero perdía siempre en las votaciones, ¿no? O sea, se levantaba la mano y era 10 contra uno, digamos, ¿verdad? Entonces, y en todos lados es así, está preparado el sistema para que ganen las mayorías, generalmente del Partido Colorado y que mantengan el status quo, digamos, ¿no? O sea, les conviene a ellos. Por eso eso hace poco me señaló alguien que me pareció interesante que se dice ausencia del Estado, es decir, hay ausencia del Estado en tal parte. Sí, es cierto, hay ausencia del Estado, pero hay presencia del Estado para los que quieren sacar beneficio. Por ejemplo, en el Chaco paraguayo, hay ausencia del Estado para los indígenas, pero hay presencia del Estado para los menonitas, para mandar el acueducto, para hacer doble vía, para la exportación, para las colonias,
para la deforestación, para los grandes emprendimientos, así ahí hay presencia, se hacen caminos, se manda agua, se manda electricidad, se manda internet, manda todo. Pero ahí donde ausencia del Estado, ahí al lado, a 70 kilómetros, en una comunidad indígena no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene internet, no tiene nada, ni qué comer. Entonces, ausencia del Estado es una palabra, es una definición así medio, sí, para algunos ausencia, pero para el otro hay una gran presencia, digamos, ¿no? Porque te ponen todo para que lo otro funcione. Entonces, no hay un cambio que se pueda hacer ni una receta, como te digo. Creo que hay, por un lado, cuestiones en la Constitución y por otro lado, bueno, esto que también es una famosa frase cuando uno dice voluntad política, como si fuera eso magia, ¿no? Pero tiene que ver con que haya una intención, digamos. Si vos sos un presidente, un líder, que tenés la intención de cambiar, ¿cómo puede ser que Messer tenía cuentas en el Banco de Fomento y lavaba dinero desde el Banco de Fomento, que es un banco que debería ponerle a la alfombra a los emprendedores? Ustedes, chicos, ¿quieren hacer un podcast? Bueno, me voy, ¿cómo hago mi medio digital? ¿Cuánto necesitan? Te voy a financiar en 15 años para que vos tengas la posibilidad de rendir. ¿O cómo hago para llegar la conectividad a una comunidad indígena? Ahora ayer me contaba una amiga que en Tecojaj Sauce, que es una comunidad indígena muy golpeada en la zona de Itaipú, donde le despojaron sus tierras, en 2 días de capacitación y dándole herramientas digitales, ellos mismos ya están haciendo historias de sus casos, porque no es lo mismo que yo me vaya a contar un problema en una comunidad indígena que ellos mismos cuenten su problema. Entonces, si vos le das las herramientas, si le pones conectividad, descubren un mundo. No sé quién me estaba diciendo hoy. Empezaron a encontrar en internet cómo existen tierras malavidas que eran de ellos y que le están comiendo. O sea, hay mucho que hacer y eso también depende de un liderazgo y de que haya una visión, digamos, de aquí a 20 años, como hacen los chinos. Cuando yo estuve en Beijing, no, en Shanghai, eh, pues estuve en las dos ciudades, pero cuando estuve en Shanghai, en el 2002, ellos nos mostraron una maqueta de cómo iba a ser la ciudad en el 2020. O sea, ellos estaban 20 años adelantados, sabían hasta qué cartel iban a tener en una ruta. Acá es un despelote, digamos, cada uno pone donde quiere, vos te vas acá por la ruta, no ves nada, te ponen un cartel enfrente, a nadie le pide un permiso, o sea, entonces, hay una degradación porque se permite, digamos, pero es un proceso largo de recuperación, pero se puede, de que se puede, se puede, ¿eh? El asunto es ponerse las pilas y, bueno, no seguir votándole a los mismos de siempre, ¿verdad? Bueno, Leo, vamos a hablar acá antes que nos quedemos sin tiempo. Primero que nada, muchas gracias por todo, por hablarnos, por tu tiempo, por estar hablando conmigo hace un mes por ahí para tratar de coordinar. Eh, y nada, y eso. Si querés decir en dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Sí, en mi cuenta de YouTube es Leo Rubín, perdón, barra Made in Paraguay, porque también ahí va el programa. La misma cuenta es para Facebook y en Instagram y en Twitter estoy como @Leito Rubín. Y sin antena, bueno, es @sin antena y ahí pueden encontrar y @Made in Paraguay, así que ahí les espero. Genial. Dale, Leo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, que estén bien, saludos. Igualmente, Leo. Chao.